Buenos días, hermanos. Señor les bendiga grandemente, hermanos. Hoy vamos a iniciar una nueva serie. Yo sé que la estaban esperando, ya se acabaron las cartas. Acabamos primera, segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Todos esperábamos más, pero bueno, hasta ahí nos dieron las cartas, pero bueno, no pasa nada, todo lo contrario, el Señor es bueno con nosotros. Y hoy vamos a iniciar una nueva serie de estudios. La serie de estos estudios la vamos a estar mirando en unos libros del Antiguo Testamento, Josué, Jueces y Ruth. Ahí vamos a estar en esos libros, pero antes de entrar a esos libros, o en el caso de nosotros que nos toca ver Josué, vamos a tener que ver antecedentes históricos, culturales, para que podamos tener un contexto de lo que vamos a hablar. ¿Sí se oye bien? No, siento que no me oigo, pero está bien. Ahora me hace falta más oído, pero estamos bien. Entonces, nuestra serie se va a llamar Conducta en tiempo de crisis. Conducta en tiempo de crisis. Ahí se llama nuestra nueva serie. Y hoy nos toca ver el tema de unión familiar. Es el tema que nos corresponde el día de hoy. Vamos a meditar en ello. Vamos a estar viendo algunos pasajes bíblicos. Pero tenemos que tomar en cuenta un contexto de... Cuando vemos el título que es Conducta en tiempo de crisis, ¿qué es lo primero que hay en nuestra mente? ¿Qué es lo primero que nosotros pensamos, meditamos, o lo primero que circula en nuestra mente? Es lo que vamos a pensarlo muy bien. Bueno, conducta en tiempo de crisis. ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo es que actuamos? ¿Cómo es que nos dirigimos cuando ya hoy como cristianos tenemos situaciones difíciles? Ahora lo llevamos más a lo específico, ¿no? Que es en la familia, es la unión familiar. No sé si les ha tocado les ha tocado estar en su teléfono y hacen encuestas y cuando se acercan a preguntar a las señoritas o a las muchachas o a las señoras y les preguntan: si estuvieras en una situación difícil y fuera de vida o muerte, ¿dejarías que tu pareja muera o tú morirías por tu pareja? Esa es la pregunta que se hace. Y le empiezan a preguntar a puras mujeres. Y cuando yo lo vi, ya lo vi como 3, 4 veces con diferentes mujeres, y preguntan: ¿te dejarías morir o tú te salvarías? ¿Qué harías en esa situación? En todas las entrevistas que se le hace a la mujer, dice: no, pues que muera mi pareja. Yo tengo todavía muchas cosas que hacer, tengo que disfrutar la vida. Y, hermanas, sí ocasiona risa, pero nos debería de ocasionar pena, porque es el pensamiento del mundo que entra dentro de la iglesia. Cuando le preguntan a los varones, a la mayoría de los varones que yo vi, dicen que salvaría a mi pareja, la salvaría yo a ella. Preguntan: ¿necesitas a los hombres? Le preguntan a las muchachas, a las mujeres. No, no los necesitamos. No los necesito. Nosotros podemos hacerlo solas. Ese
ese tipo de entrevistas me llaman mucho la atención porque cuando vas al diseño original, al diseño que estableció Dios, no es así. Pero se ha penetrado tanto en la mente, ha permeado tanto en el cerebro de los hombres y de las mujeres, que se han olvidado del diseño original. Dios ha diseñado al hombre y a la mujer con un propósito, con un propósito. Pero no cabe duda que la palabra de Dios no se equivoca cuando dice que Dios los entregó a sus propias concupiscencias. ¿A quién entregó? ¿Nada más a los hombres o también a las mujeres? A ambos. Y lo que ustedes pueden ver en esas preguntas no es más que su propio deseo, porque no quiere morir. ¿Sí? Dios nos ha dado desde el principio de los tiempos, nos ha dado la base fundamental para la familia. La base fundamental para la familia. Y es el matrimonio. Eso es inevitable. ¿Sí? El día de hoy el matrimonio está sufriendo ataques constantes y constantes y constantes todos los días a través de la televisión, a través de nuestros hijos que llevan información a casa. Y ahora entonces, ¿dónde vas a poder hacer la unión familiar si hay problemas dentro del hogar, dentro del matrimonio? ¿Sí? Cuando nosotros observamos esto, nosotros pensamos, bueno, es de que, pues, el Señor quiso que yo estuviera así. No, es que el Señor planeó un matrimonio para ti, planeó una familia para ti. La pregunta es, ¿qué hicimos con ella? ¿Qué hice con ella? Recuerde que estamos viéndolo a través de los ojos de la Escritura. No a través de tus ojos o mis ojos. No a través de lo que tú sientes o lo que yo siento. No a través de mi propia perspectiva, sino bajo la perspectiva de Dios. Porque si hablamos de perspectiva, el ser humano puede tener diferentes perspectivas con respecto al matrimonio. Vayan y pregunten a un hindú cómo ve el matrimonio. Vayan y pregunten cómo ve el matrimonio un islamita. Vayan y pregunten cómo ve el matrimonio un anglosajón. ¿Cómo se vive el matrimonio? ¿Cómo es que ven el matrimonio? ¿Cómo se vive el matrimonio incluso dentro de los lugares en África? Incluso aquí en México. No es la perspectiva del ser humano, no es la perspectiva de lo que yo quiero, yo anhelo, sino es la perspectiva de lo que Dios ha planeado para el matrimonio, para la familia. Todo inicia dentro del matrimonio. No puede haber unión familiar si no primero no hay un matrimonio. Y como lo estipuló el Señor, no como lo estipulé yo, no como yo quisiera que fuera. Así que con la libertad se hace otra encuesta. Y están ahí, están las mujeres y les preguntan, ¿quieren igualdad? Sí, sí queremos igualdad. Bueno, entonces cuando se hunda un barco, ¿quién sale primero? Los hombres. No, en un barco, ¿quién sale primero cuando se hunde? Mujeres y niños, pero no quieren igualdad. Entonces, que salgan los dos juntos, ¿no? O que salgan primero los hombres. Es que no hay igualdad. Por diseño el Señor nos diseñó totalmente diferentes. Por creación el Señor nos ha creado totalmente diferentes. Y por lo tanto, el matrimonio lo diseña el Señor con dos personas diferentes. La unión la diseña el Señor con dos personas totalmente diferentes. Miren, en el Edén, Satanás siempre se ocupó de destruir esa parte. Hasta el día de hoy. Satanás no descansa en ningún momento, ingresando pensamientos, ¿sí? Pensamientos vanos, pensamientos fluctuantes con respecto al matrimonio, a la familia, ya estructurada la familia. Ingresa filosofías vanas, filosofías huecas, de lo que podría ser un matrimonio, o de lo que se pretende que el matrimonio sea. Y esto hace que dentro del comportamiento del matrimonio se pierdan muchas cosas, bíblicamente hablando.
Miren, la familia es la primera que resiente los cambios externos. Es la primera que resiente los cambios de allá afuera. ¿Sí? Y estas pueden provocar crisis dentro. ¿Cuál es el primer cambio que resiente dentro de la familia, dentro del matrimonio? El billete, ¿no? La economía. Es lo primero que resiente. Y ustedes lo pueden recordar. Llega el papá, llega y dice, ¿sabes qué? Hay menos trabajo, hay menos ingreso, por lo tanto, hay que comer menos. Nos vamos a poner a dieta. Son los primeros que resienten. ¿Sí o no? Y entonces, no solamente económico, también moral, religioso o de diferentes índoles. Lo resiente la familia. Hoy en día, cuando mandamos a nuestros hijos a la escuela, cuando vemos lo que se planea hacer en las escuelas con los libros didácticos, ¿no lo resiente la familia? Claro que lo resentimos. Los que tenemos hijos en la primaria, secundaria, ya no tanto en la universidad, pero un poco, pero llegas a abrir el libro y dices, ah, caray, ¿y esto de dónde salió? ¿Y por qué esto? No es correcto. No, pero la maestra dijo que sí. No, no es correcto, no está bien. Son los primeros, el papá y la mamá, los hermanos, los hijos, son los primeros que resienten los cambios. ¿Cómo puede haber unión en la familia si cada miembro de la familia tiene un pensamiento totalmente diferente con respecto a un asunto que le atañe y que debe confrontar como familia? ¿Difícil? Sí, es muy difícil. Hoy en día, no cabe duda que nosotros tenemos problemas económicos en casa, ¿sí? Y se decide que el esposo y la esposa salgan a trabajar. Pero hay un problema muy grave. El problema no es económico, el problema son los hijos. No es de que mi esposo y yo nos entendemos, pero no entendemos al niño, no entendemos a la niña. Tenemos problemas económicos, sí, pero el problema se queda abajo. Lo transferimos al que está abajo, lo transferimos al pequeño o a la pequeña que está creciendo dentro de. Y esto empieza a tener problemas dentro de la familia, empieza a desunir en lugar de unir. Y esto altera las diferentes metas que hay. Muchas metas podemos tener, pero cuando hay problemas abajo, transferimos no solamente eso, sino transferimos culpas. Fue tu culpa porque tú no le dijiste. Fue tu culpa porque no lo atendiste. Fue tu culpa porque no estuviste. Y empezamos a transferir culpas, culpas tras culpas y culpas tras culpas. Yo pregunto, ¿este era el diseño de Dios? ¿De la familia? ¿Ese era el diseño de Dios que tenía para un hogar, para una unión familiar? ¿Ese era el propósito de Dios? Y entonces, como hay mucho trabajo, decidimos salir los domingos, comer juntos, pasar juntos los domingos, y entonces nos olvidamos de algo muy importante. Nos olvidamos de tener la comunión con Dios y estar juntos como familia con Dios. Y ese es un problema. ¿Por qué les digo que es un problema? Porque al final de cuentas, la comunión se consigue aquí. Nuestros hijos, la esposa y el esposo con Dios. No puedes tener una comunión allá afuera. Puedes tener ciertas actividades, pero sin Dios no vas a lograr nada. No se logra nada sin Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos al origen. Génesis. Vamos a Génesis. ¿Ya lo tienen? Y hoy nos vamos
a detener. Cuando vemos Génesis, todos decimos, bueno, sí, fue la creación, fue el momento donde Dios crea al ser humano, donde Dios crea a los animales, el día, la noche. Yo les pregunto, ¿con qué propósito creen que el Señor lo había hecho? ¿Ya lo habían meditado? ¿Cuál es el propósito de Dios al crear al mundo? Todo lo que nosotros vemos, todo lo que hoy observamos, los animales, los peces. ¿Cuál era el propósito de haber creado al ser humano dentro del Edén? ¿Cuál era el propósito? Hoy la familia requiere reglas que Dios estableció, un modelo que Dios estableció desde el Edén. ¿Sí? Un modelo el cual se da énfasis o se da prioridad a la autoridad y disciplina. Es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque en el Edén había orden. Porque en el Edén había una disciplina que tenía que seguirse. ¿O ustedes veían que los peces volaban? No, los peces daban. ¿Ustedes veían que los árboles estaban de cabeza? No, porque había un orden. Había un orden. Y no solo eso, también había una autoridad que estaba dentro del Edén. Me llama mucho la atención cuando nosotros vamos y vemos el Génesis y nos encanta porque contamos los días, contamos cuando se hizo los animales, las plantas, pero cuando llegamos con el ser humano, ¿qué pasa? Ah, sí, aquí fue nuestro origen. Sí, pero fue el primer matrimonio que Dios instituyó. Fue la primera pareja que Dios instituyó. Y déjenme decirles que Dios la instituyó, ¿cuándo? ¿Antes o después del pecado? ¿Quién da más? ¿Antes o después del pecado? ¿Cuándo cree que fue? Antes, ¿no? Por lo tanto, si fue antes del pecado, mucho antes que Satanás metiera su cuchara, como dirían por ahí, entonces, ¿cuál es la razón por la que no podemos observar el trabajo que se tiene que hacer? Pues es muy fácil, hermanos. Es que nos olvidamos de seguir los estándares que Dios estableció para cada uno de nosotros. Nos olvidamos. Hacemos lo que nosotros creemos que es correcto. Pensamos que lo que hacemos es recto delante de Dios y nos olvidamos que Él ya lo estableció dentro de su palabra. Vamos a ver, Génesis. En el capítulo 1 y el capítulo 2 encontramos tanto una explicación de la creación, un resumen de la creación, pero ¿qué dice Génesis 1:27? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo puede leer? A ver. Sí, Génesis capítulo 1, versículo 27, hermano. Si ustedes observan ahí, ¿qué dice? ¿Cómo los creó? ¿Bien claro o más claro? ¿Quién que esté? Varón y hembra los creó. ¿Y cómo los creó? A su imagen, ¿no? Y a su semejanza. Sentimientos, emociones, por dicho, pensamientos, hombre y mujer. Dios no hizo una distinción, tú eres más importante y tú eres menos importante, ¿o sí? No. Tú sabes más y vas a ser más inteligente y tú vas a ser menos inteligente, ¿sí o no? No. Dios los creó por igual, a su imagen y semejanza. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué sucede? Que Dios en ese momento crea un hogar con dos personas con las mismas capacidades intelectuales, con la misma sensibilidad de poder acercarse a Dios, ¿sí? Pero que juegan diferentes roles. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces crea el primer hogar, crea la primera familia, el Señor. Y es una familia santa, es una familia perfecta.
Es una familia que está unida. No la une, cuando ustedes ven y observan en Génesis, en esa porción, ¿qué es lo que no la une? Es de que ella sí conviene porque tiene dinero, o él sí conviene porque tiene dinero, o él sí conviene porque tiene una carrera, me va a poder mantener. Eso es lo que une ahí. ¿Qué ven que es lo que une ahí? Nada de eso, no hay una intención del corazón terrenal, ¿te lo vieron? Esa familia no fue unida por el interés de ambos lados, sino todo lo contrario. Sino que este momento es increíble, el cual Dios lo crea porque va a cumplir propósitos. Y vamos a ver algunos de ellos. Debemos entender que la naturaleza la naturaleza del matrimonio comienza en el hecho de que fuimos creados por Dios. Y el primer elemento que vemos ahí, la naturaleza del matrimonio es ser una institución divina ordenada. Una institución divina ordenada por Dios. Y ahí quiero que le presten demasiada atención. No me quiero tardar mucho tiempo hablando en esos puntos porque si no, nos vamos a llevar varios minutos. Pero esta fue ordenada por Dios, hecha por Dios, ¿sí? Divinamente ordenada. Por lo tanto, no podemos hacer nada. ¿Sí? Tú ni yo podemos hacer gran cosa porque fue Dios el que instituyó el matrimonio. Hoy en día, ¿qué dicen? Unión libre. ¿Por qué? Porque no quieres establecer esa responsabilidad. Prefiero de lejos. Prefiero del vez en cuando, pero eso no es un matrimonio. Y hay un problema. Porque lo que se quiere cargar la sociedad es destruir el matrimonio junto con Satanás. No, es que ¿para qué te vas a casar? Nada más vive en unión libre y ya. No, es que no tiene sentido. ¿Y para qué vas a tener hijos? Mejor sigue siendo libre. ¿Para qué tener uno si puedes tener 10? ¿Para qué tener una si puedes tener 20? Y es el pensamiento del mundo. Ese es el pensamiento del mundo. El pensamiento de Dios no fue así. ¿Sí? El punto de vista bíblico mira la unión de dos personas creadas por Dios, ya lo vimos, creadas por Dios como distintas y a la vez hechas la una para la otra. Distintas, pero creadas la una para la otra. ¿Sí? Esta naturaleza divina que Dios formó y bendijo como la unión conyugal es una realidad para todos. Y no podemos huir de ahí. Es imposible que puedas huir de ahí. No podemos salir de ahí porque fue algo que Dios creó, algo que Dios instituyó. Y es tangible para todos. Casado o no casado es tangible también para ti. Vayan a Génesis capítulo 2, verso 24. Y esta todos la conocemos. El segundo elemento de la naturaleza del matrimonio es una unión natural. Ya vimos la divina, ahora tenemos también la natural. ¿Sí? ¿Sí la podemos ver? ¿Quién me lee Génesis 2:24? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Serán una sola carne. Y dice que dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ¿qué va a pasar ahí? Y serán una sola carne. No dice ahí, y serán 3 carnes. Bueno, 4 carnes.
5 carnes. No, que no. No lo dice así. No lo dice así. Una sola. ¿Y eso qué conlleva? ¿Cómo fue creada la mujer? ¿De dónde fue tomada? ¿Se acuerdan el dicho? ¿No vieron por ahí ni costilla? Ah, bueno, sí. Sí, porque es parte de una sola persona. No puede haber unión familiar si el esposo o la esposa tienen diferentes pensamientos con respecto a Dios, a su creencia, a creer en Dios, a hablar de Dios. No se puede. No puedes obtener eso. ¿Sí? Dice, no es de que somos como el agua y como el aceite. No podemos estar juntos. Pero lo que se te olvida es que Dios instituyó el matrimonio. Primero lo hizo divino, luego los unió. No solamente los unió, sino que también vemos que Dios lo hace por compañerismo. Lo hace por compañerismo. No es bueno que el hombre esté solo. Y luego que hace en el Edén, el hombre buscaba ayuda idónea, pero no encontraba una ayuda idónea, compañerismo. Y así sucesivamente observamos cómo el hombre está poniendo nombre a los animales. ¿Y qué creen? Pues no hay ayuda idónea. Tenía que haber un compañerismo. ¿Y qué creen que pasa ahí? Cuando se hace esta unión, lo que observan en ese texto es una exclusividad. Exclusividad. Que sean una sola carne. Yo soy exclusivo de una persona y esa persona que es mi pareja, que es mi esposa, es exclusivamente para mí. Por eso dice, y serán una sola carne. ¿Alguien recuerda el pasaje que habla acerca de Pablo, cuando nos dice Pablo que ahora el cuerpo de ella, ¿quién es? Y el cuerpo de él, porque es exclusivo. Se vuelven cada uno solo, una sola carne. Ese es el tercero, una sola carne. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Satanás va a buscar estos elementos, los cuales Dios ha creado dentro del matrimonio, ¿para qué? Para tocarlos y tocarlos y tocarlos. Ahora, no solo eso, sino que también habla acerca de que el Señor ha dado en ellos, ¿para qué? Para que se multipliquen, sojuzguen la tierra. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No estoy leyendo el pasaje porque ya se lo sabe. Multiplicaos, multiplíquense. Tengan hijos, tengan descendencia, tengan pueblo. Pero bajo eso hay una gran responsabilidad. Hay algo que tiene que suceder, hay una gran responsabilidad. Para que tú puedas formar una familia, si estás pensando formar una familia, estás pensando formar un matrimonio, es una carrera que vas a iniciar y que pareciera que nunca tiene fin. Es una escuela donde todos los días vas a aprender algo nuevo y donde se te va a exigir vivir conforme a la Escritura, viviendo conforme a la Escritura. ¿Y qué es lo que sucede entonces cuando nosotros observamos con una lupa la Escritura? Lo primero que tenemos que hacer es que si nosotros cumplimos con lo que Dios estableció para formar una familia. Número 1, ¿fuiste creado por Dios? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Podría ser exclusivo o no puede ser exclusivo? ¿Sí o no? Hijo, ya lo pensaron mucho. Claro que puede ser exclusivo y debería ser exclusivo. ¿Cuál otro?
A ver si recuerdan. ¿Cuál otra cualidad aparece aquí que acabamos de ver? ¿Puede ser compañero o compañera de alguien? ¿Sí o no? Piénsalo. Sí puedo ser compañero o compañera de alguien. Sí puedo hacer ayuda idónea de alguien. ¿Sí está seguro o no? Sí puedo dar descendencia. Sí puedo estar ahí. Pero Dios nos dotó con ello. Dios te ha dotado con ello. Dios te creó a su imagen y semejanza. Dios restituyó divinamente. Divinamente, hermanos. Y es algo que tenemos que tener bien clarísimo. La soledad de Adán fue suplida por Dios. Puso ahí a una pareja. Génesis 2:18. Y automáticamente Adán la reconoció como parte de. Podríamos ser capaces de reconocer a la persona que está a nuestro lado o a nuestra pareja que es parte de. No solamente es parte de que vive conmigo. Compartimos un Dios, compartimos una fe, compartimos un propósito, compartimos un sentir. Del lado espiritual, tenemos que tener mucho cuidado. La escritura es muy específica, dice, no unáis en yugo desigual. No unáis en yugo desigual. Tener el mismo propósito en el corazón, adorar y glorificar al Señor. Primero es Dios, luego tu pareja, luego tus hijos. Primero es Dios, luego tu pareja y luego tus hijos. Porque si no estás bien con Dios, no podrás estar bien con nadie. Si no tienes comunión con Dios, no vas a poder estar bien con nadie. Vayan a Génesis capítulo 2, verso 21. ¿Ya lo tienen ahí? Muy bien. Una hermana de este lado de esta fila que me lo pueda leer. Génesis capítulo 2, versículo 21 y 22. Entonces Jehová Dios desapareció en profundo soledad, y mientras se tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y le trajo al hombre. ¿Qué ven ahí? Ah, sí, pues creó a la mujer. Pues sí, es muy simple decirlo así como lo podemos ver y leer. Dios como diseñador perfecto, sí, crea a la mujer, pero Dios como arquitecto crea una relación entre el hombre y la mujer. Fue tomado del mismo lugar, fue creado con la misma carne. Yo les pregunto, ¿le pidió permiso a Adán? Adán, dame chance, te voy a dormir. No. Adán, ¿cómo te gustaría? Morena, ojos verdes. ¿Le preguntó? No le preguntó. Dios le suplió, Dios le dio. Dios como arquitecto estableció una relación. Me encanta cuando yo di el tema este con los jóvenes, una ocasión, y me dijo un joven, me dijo, no, pues es que si me hubiera dejado elegir, probablemente me equivocaría. Iba yo a pedir más de la cuenta. Y es que no es al gusto del cliente, es lo que Dios diseñó para cada uno de nosotros, o para cada una de nosotros. Por eso no nos equivoquemos. Primero busquemos al Señor y el Señor suplirá todas nuestras necesidades. Suplirá nuestro hogar, suplirá a tu esposa, suplirá a tu esposo, suplirá a tus hijos. Y Él los dará de acuerdo a su voluntad y a sus designios. Dios va a usar a tu esposa o a tu esposo para cambiar y moldear tu carácter, para que se pueda hacer esta unión familiar. Porque si no, no se puede.
No podrías hacerlo. Por más que te esfuerces, no podrías hacerlo por tus propias fuerzas. No se podría. No lo lograrías nunca. Y por eso es que ahora vemos, como cristianos, cuando tú vas con tu pareja, con tu esposa, son iguales en dignidad, ¿sí o no? Son iguales en cercanía frente a la presencia de Dios. Son iguales, ¿sí? En la relación mutua. Porque yo soy tu esposa, soy menos. No. Pero cuando quieres hacerlo por tus propios medios, por tus propias fuerzas, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Humillar, burlar, sobajar, herir, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ya no son complementos. Se pierde esa palabra. Ya no son complementos, no se complementan. ¿Cuál es la palabra que se dice? ¿No la han usado? No. Es como que no encajo contigo. Aunque no lo dicen, ¿no? Estás pensando. Híjole, como que se queda en el aire, ¿no? Híjole. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos lograrlo bajo nuestros propios pensamientos, nuestra propia psicología. Pero no es así. El Señor ya lo diseñó. Cuando nosotros pensamos en la ayuda idónea y lo buscamos en hebreo, es ser kenegdo, así aparece escrito. No sé cómo se pronuncia bien. No nos habla ni de inferioridad, sino de apoyo mutuo. Un apoyo mutuo. Una sociedad, como lo ve allá afuera. Los gentiles dicen, no, es una sociedad. ¿Sí? Una sociedad. Pero cuando vamos a la Escritura y observamos precisamente acerca de la ayuda mutua, bueno, es totalmente diferente. Si le preguntáramos, si tomáramos un matrimonio y le preguntáramos, ¿es la ayuda mutua de tu pareja? ¿Qué crees que diría? Si nos recordamos la entrevista que les platicaba, no, él no, él ni es de ayuda. ¿Qué cree que dirían los hombres? No, sí, se para temprano, me pone el lonche, ¿no? Prepara un atole. Ay. Es una ayuda, porque se sale a trabajar. Es ayuda. Vayan al Salmo 33:20. Salmo 33:20. ¿Quién lo tiene? Salmo 33:20. Ahí, ¿quién es ayuda? En ese texto, ¿quién es la ayuda? Es Dios la ayuda, ¿no? A Dios se le dice que es ayuda. Si ustedes van al original, van a encontrar la misma palabra que yo les acabo de decir. La ayuda. Si Dios es nuestra ayuda, ¿por qué yo no puedo hacer ayuda de la persona que está a mi lado? La ayuda idónea. Idónea. ¿Dios fue idóneo como ayuda para Israel? ¿O no? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo? Recuerden qué pasó nada más hacemos un ejemplo en el desierto. ¿Fue ayuda a Dios? Sí. No dejó pasar los carros. ¿Fue ayuda a Dios cuando abrió el mar? Sí. ¿Fue ayuda a Dios cuando los alimentó con el maná? Sí. ¿Fue ayuda a Dios cuando les dio agua? Sí. Claro que fue ayuda, y fue una ayuda perfecta. Ahora, si se nos pide ser ayuda idónea, ayuda mutua, ¿qué creen que tenemos que hacer? ¿Cómo deberíamos de actuar? ¿Como yo creo que es la ayuda o como Dios es ayuda hacia nosotros? Piénsenlo bien. Piénsenlo muy bien. ¿Cómo debería yo actuar como esposo?
Si sé que Dios ha sido ayuda de Israel, ¿cómo debería yo actuar si tengo un ejemplo a seguir? Y entonces, cuando vamos caminando dentro de lo que es el matrimonio, fue una respuesta, el matrimonio fue una respuesta de Adán. Por eso ustedes oyen la frase que dice Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Él reconoce, ¿sí?, un reconocimiento de identidad compartida. Ya lo vimos. Y bajo esto hay principios. Dejar, unirse y ser una sola carne. ¿Se ha logrado? Sí. Muchos de nosotros vivimos esa parte cuando nos casamos. Dejar, unirse y ser una sola carne. Se ha logrado. Está en el verso 24 de Génesis 2. Ya lo leímos. Y es importante tomarlo en cuenta. Porque aquí las mujeres hacen fiesta. Es que mi suegra dijo, mi suegra hace, mi suegra dice, mi suegra y mi suegra. No es lo que la suegra dice. Les acabo de decir las palabras, ¿no? Así que hazle esto porque eso a él le gusta. Son ayuda, ¿no? Son ayuda. Entonces, hermanos, es una demanda que hizo Adán. Estoy solo. Necesito quien esté conmigo. Dios le da, Dios le suple y la reconoce como parte de, pero esto conlleva una normativa. Cuando vemos el propósito de Dios con respecto a la familia, no solamente vemos el compañerismo mutuo, Génesis 2:18, sino que ahí tenemos que tomar en cuenta que el compañerismo no solamente se basa en decir, ¿cómo me río con mi esposa y cómo me divierto con mi esposo o mi esposa? Sino el compañerismo se da en la oración, en trabajar juntos, crecen juntos o maduran juntos. A ver, vamos a leer Eclesiastés 4. ¿Quién me lo lee? Un varón que me lo lea. Eclesiastés 4, 9 al 12. ¿Quién lo tiene? A ver, ¿quién lo tiene? Eclesiastés 4, del 9 al 12. Híjole. Ahí nada más, es el 12, ¿no? A no ser que alguno prevaleciere contra uno, dos le recibirán, y con dos de tres dobleces no se perdonó. Y dice, entiéndanlo. Yo recuerdo cómo le hacemos a mis hijas, piden permiso y dile a tu mamá, y luego al revés, dile a tu papá, y nos vamos cambiando, ¿no? Ya le dije, pero no me contesta, dice una de mis hijas. ¿Por qué creen que pasa eso? No, pues dile a él. No, pues dile a él. Hasta que se harta y dice, no, ya no le voy a decir nada. ¿Por qué sucede eso? Bueno, es que ambos tenemos que tener un mismo sentir. ¿Sí o no? Tiene que tener un mismo sentir. ¿La van a dejar ir o no lo van a dejar ir? No, es que tú lo dejaste ir y no me avisaste. No es que tú la dejaste ir y no me avisaste. O sea, tú te haces responsable por no haberme hecho. ¿Ya no les pasa así? Sí, ¿va? O al revés. ¿Por qué le compraste esto al niño? Es que no lo necesita. ¿Para qué se lo compras? Algo más. Está muy pequeño, no lo necesita. No es que ya se lo compré y ya. Volvemos a lo mismo. ¿Dónde está la unión familiar? ¿Ven la unión familiar ahí? No hay unión familiar.
La pareja que ora, trabaja y crece juntas. Así como lo dice el texto bíblico en Eclesiastés 4, del 9 al 12. Tienen que estar juntos. Necesitan estar juntos. Necesitan comunicarse. ¿Sí? No solamente saber el día de su cumpleaños o qué es lo que más le gusta, sino orar juntos, trabajar juntos, estudiar, crecer, madurar juntos. Guiar a los hijos juntos. No pueden guiar a los hijos cada quien por su lado, porque al final va a haber una guerra campal. Yo me voy con mi mamá y tú, yo me voy con mi papá. A ver qué pasó. Con esto que observamos, que dentro del matrimonio tiene que haber multiplicación y también tiene que haber mayordomía. Caminando en lo que le estaba yo diciendo. Fructificados y multiplicados, Génesis 1:28. Fructificados y multiplicados. Dios lo dice. Vamos, deleítate en el matrimonio. Ten hijos. Sí es importante, pero también es importante la mayordomía. Es muy importante la mayordomía. No nada más es tener hijos por tener hijos y una docena de hijos, sino se necesita la mayordomía. Deuteronomio 6, 6 al 7. ¿Quién lo tiene? Ya voy a empezar a ir más rápido porque el tiempo me está ganando. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre mi corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Híjole. ¿Ahí está la mayordomía o no? Claro que está la mayordomía. Vamos, levántate, no seas perezoso, vete y ora con los niños. Levántate, ve y corrige cuando debes de corregir. Acércate y enséñale cómo dirigirse a Dios. No es Diosito, es Dios. No es papá Diosito, no, es Dios. No uses el diminutivo. No uses el diminutivo. No es cualquier Dios. Es el Dios que nos dio la salvación. Es el Dios el cual provee todas nuestras necesidades, el creador de los cielos y la tierra. ¿Sí? Criar hijos en el camino de Dios. Dios sí te dio la libertad de tener hijos, está bien. Si no los tienes biológicamente, puedes adoptar un hijo, pero siempre tienes que guiarlo en los caminos de Dios. Ahí está el texto bíblico. ¿Por qué tiene que pasar eso con los hijos? No solamente es enseñarles las escrituras, que memoricen textos, que memoricen un salmo. Hay cosas que yo recuerdo de la escritura que yo memoricé cuando yo llegué a la iglesia con mi maestra, escuela dominical. Entonces, pasó muchos años para que yo usara un texto bíblico en mi vida. Y hoy en día me sé algunos textos y ni siquiera los he usado. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento donde yo los use. Recuerdo cuando estaba con mis compañeros, yo conocí de Cristo en la prepa. Y ahí es donde se da todo el relajo. Hay que usar los textos bíblicos que te enseñaron en la escuela dominical o que te enseñaron en tu casa, que te enseñó mamá y papá. Hay que usarlos ahí. Hay que usar el ejemplo que dieron nuestros padres allá afuera. Tú como esposa, tú como esposo, es el reflejo de Cristo y la iglesia dentro del hogar. Tú como esposa, tú como esposo, es el reflejo de Cristo y la iglesia dentro del hogar. ¿Quiénes son los espectadores? Los hijos. Imagínense que los hijos estén sentaditos. Quiero que usen su imaginación. Están los hijos sentados, tus 2 hijitos, tus 3 hijitos, y están viendo, ay, ¿ya viste, carnal? ¿Cómo la iglesia le grita a Jesús? ¿Ya viste cómo Jesús le grita a la iglesia? No se puede. O sea, ¿cómo funciona eso? Es el reflejo. El papá, la mamá es el reflejo
de Cristo y la iglesia. El matrimonio como símbolos del amor de Cristo por su pueblo. ¿Hasta dónde debe de amar el esposo? ¿Se acuerdan que se los dije una vez? Hasta la muerte y muerte de cruz, decía de Cristo. El marido debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿De veras que sí, varones, o no? ¿Sí la hacemos o no la hacemos? No, mientras tenga pan, techo y a mí es más que suficiente. ¿De veras? Esa no es unión familiar. Esa no es unión familiar. Vayan a Efesios 5, 31 al 32, para que podamos ver el texto y no estoy yo hablando al aire. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros, dentro del matrimonio, debemos de pensar si estamos haciendo el rol que Dios estipuló para cada uno de nosotros, tanto esposa como esposo. Si no, no puedes tener una unión. ¿Han jugado los bloques de Lego? Sí, ¿no? Yo creo que sí, la mayoría. Cuando tú unes las piezas, tú buscas la pieza que embone dentro del Lego. Si son de una sola entrada, son de 3, son de 4, si es cuadrado, si es rectangular, permite que embone. Pero ¿qué hay cuando se lastima una de donde ingresan las bolitas para que embone? Híjole, como que no embona. Queda un huequito. Pues claro, cuando empiezas a crear la figura o el edificio, ese hueco va a provocar problemas porque se va a caer. Porque no embona. Porque no encaja. Porque no cumplió el requisito que se necesitaba para que sostuviera la torrecita que se estaba haciendo. Pues es lo mismo, hermanos. Cuando nosotros vamos a la Escritura nos enseñan cómo debemos encajar dentro de la familia, qué requisitos debemos cumplir, qué es lo que nosotros tenemos, qué cualidades, que Dios nos ha creado con cualidades para que podamos tener y hacer correctamente nuestra función dentro del matrimonio. ¿Ya tienen Efesios 5, 31 y 32? Efesios capítulo 5, versículo 31 y 32. ¿Quién lo tiene? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Yo digo respecto a ¿de quién? De Cristo y la iglesia. Exactamente, y está. El esposo y la esposa es el reflejo de Cristo y la iglesia. Es el símbolo del amor de Cristo y su pueblo. Varones, ¿necesitan más amor para amar más a su esposa, sí o no? Y no falta alguno que hace la mano. Sí, yo necesito más, porque si la conociera. ¿Y qué esperas? ¿Que no le pides al Señor? No nada más levantes la mano, ¿qué esperas? Que no le dices, Señor, Señor, dame más amor hacia mi esposa. ¿No? Y ahí viene lo contrario, me sale el envidioso. No, ya con eso, porque es mucho. Entonces, si Dios pensara de esa manera, Jesús pensara de esa manera hacia su pueblo, nada más que abriera la mitad del mar, ¿no? Nada más que les diera un cuartito de maná. Dios expresa su amor sobre su pueblo. Así debemos expresar nuestro amor como varones hacia nuestra esposa, hacia la figura de la iglesia. ¿Sí? ¿Y con esto qué conlleva? Pues administrar, trabajar juntos para cuidar lo que Dios ha entregado. Regresamos al Edén. ¿Qué es lo que le dio Dios a Adán y Eva? Pues el Edén. ¿No? Sujuzgar la tierra, señoreen sobre las aves, sobre los peces, etcétera, etcétera. Gobiernen bien, es lo que estaba diciendo, que gobernaran bien ahí en el Edén. Debe haber un gobierno, una administración, separada o junta.
Juntos. Juntos. Se sientan juntos. ¿Sabes qué? Mi vida no alcanza para el gas, vamos a hacerle para allá, vamos a hacerle para acá. Juntos. ¿Sabes qué? Hay que comprar uniformes, hay que sentarnos juntos. Queremos lograr un punto, queremos lograr una meta juntos. Siéntense juntos. ¿Dónde está la unión familiar? Dios te ha dado algo que administrar, varón y mujer. Te ha dado a administrar tu hogar, tu familia, tu matrimonio. ¿Cómo lo vas a administrar? ¿Lo vas a administrar bajo los lineamientos de Dios o lo vas a administrar bajo tus lineamientos? ¿Cómo les gustaría administrarlo? Y entonces lo que vamos a poder observar como resultado, una familia conforme al corazón de Dios. Cuando empezamos a trabajar bajo los lineamientos, los estatutos, el diseño de Dios del matrimonio, nosotros vamos a obtener como resultado un matrimonio conforme al corazón de Dios, una familia conforme al corazón de Dios. ¿No les gustaría ese tipo de familia? Pues hay que trabajar. Hay que hacerlo. Hombre y mujer, hombres y mujeres, esposos o esposas, complementarias, no competidores, complementarios, no competidores. Es que la esposa gana más y porque ganas más, ya puedes humillarlo, ¿ok? O porque el varón gana más, tiene que humillarlo. Vuelvo a las entrevistas que a lo mejor ustedes ya vieron. Le preguntan a la muchacha, ¿cómo te gustaría el hombre? ¿Cuánto crees que tendría que ganar para que estuviera contigo? No, pues más o menos como unos 7 quincenales. ¿Qué te gustaría? ¿Tuviera una carrera? Sí. ¿Te gustaría que tuviera casa? Sí, que no sé. Y ahí le va agregando. Van con los hombres. Y esto es chistoso. Yo no sé si lo hacen a propósito, a veces pienso que es a propósito. Y le dice el entrevistador, le dice, ¿y te gustaría, si viene ese muchacho que trabaja en McDonald's, Burger King, o Pela Pollo, ¿te gustaría casarte? No, pues es que no, vamos. Cuando van con el muchacho, y a veces pienso que me están engañando y le preguntan, le dicen, ¿cuánto debería ganar esta muchacha para que se case contigo? Nada. Y si trabaja ahí pelando pollo, Burger King, etcétera, ¿te casarías con él? Sí. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Qué sucede con el ser humano? ¿Qué sucede en el corazón de cada uno de nosotros? ¿Qué sucede? El matrimonio, la familia se ve como conveniencia. Siempre se está viendo como una conveniencia, me conviene, no me conviene. Me conviene, no me conviene. Hombres y mujeres, esposo y esposa son complementarios, no competidores. La Trinidad, quiero que lo observen bien, la Trinidad no es una competencia, hermanos. La Trinidad no es una competencia. La Trinidad actúa como debe trabajar. Dios actúa como debe trabajar. ¿O acaso dicen, es que el Espíritu Santo es más bueno que Jesús? ¿Sí? No. ¿O Jesús es más que el Espíritu Santo? No. Cuando ustedes escuchan en teología que los enumeran Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es porque existan rangos, es por estudio bíblico, nada más. No es porque sea uno mayor y otro menor, no, es por el estudio que se elabora. Pero no, ambos son, los tres son uno solo, los tres son Dios. No tienen ningún problema. Es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. No es una competencia entre Dios, el Padre y Jesús, o Jesús y el Espíritu Santo, no es una competencia. Si tenemos ese ejemplo perfecto a seguir,
No deberíamos ser competencia dentro del matrimonio, deberíamos ser complementarios dentro del matrimonio. Debería haber dentro del matrimonio un amor sacrificial. Y el modelo es Cristo, lo acabamos de ver. Debe haber dentro del matrimonio fidelidad y pureza. Fidelidad y pureza. Si no, no puedes tener una unión familiar. No vas a poder lograr una unión familiar si no hay fidelidad y pureza de ambos lados. Verso 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se irá a su mujer. Fidelidad y pureza. Y el punto clave de todo es honrar a Dios como fundamento dentro del matrimonio. Honrar a Dios como fundamento dentro del matrimonio. Y esto es esencial. Hermanos, esto es esencial. Y ahí subraya Josué 24:15. Y aquí es donde ya vamos a iniciar entrando con Josué. Todavía no entrábamos con Josué, apenas vimos la introducción de que 8 días vamos a entrar con Josué. Ahora sí, hermanos, tienen los elementos, hermanas, tienen los elementos para estructurar una familia. Tienen los elementos vistos dentro de la Escritura para saber en qué está fallando mi familia o por qué no se puede unir la familia. Ahora sí, tenemos los elementos para decir y observar qué ha sucedido dentro de mi hogar que no he hecho o que no hice o que no estoy haciendo. Debe haber unidad, ¿sí? Debe haber unidad, amor sacrificial, fidelidad y pureza y honra a Dios. Honra a Dios. Es el punto fundamental dentro de la familia. ¿Qué dijo Josué 24:15? ¿Alguien se sabe de memoria? No, la porción B, no la porción A. 24:15. Yo en mi casa, ¿por qué toma esa decisión? Ahora ustedes, ahora sí, su mente ha sido cargada con el pensamiento de Josué. Cuando entremos de aquí 8 días, lo primero que van a observar, todos los elementos que acabamos de ver hoy, vamos a ponérselos a Josué. Ahora sí ya tienen el contexto, ya vimos el contexto. Ese es el contexto. Ni siquiera hemos entrado a Josué, al libro de Josué. Solamente vimos el contexto del matrimonio. Ahora sí vamos a saber por qué Josué dice que su casa, sus hijos y él servirán a Jehová. Ahora sí lo vamos a saber. Cuando entremos al libro, ustedes se van a descubrir por qué razón y qué es lo que tenía de gran peso en su corazón Josué para poder decir estas palabras, para poder sostener esto dentro de su hogar. Mientras no conozcas el contexto, mientras no sepas qué hay detrás de mamalinas, cuando tú pienses casarte o estés casado, no podrás caminar, ¿sí?, al unísono, al ritmo. No podrás caminar con un matrimonio, no podrá caminar juntos, ¿sí?, como una sola melodía. ¿Por qué? Porque descuidamos los elementos esenciales que Dios estipuló para el matrimonio. Hermanos, que el Señor los bendiga. No se pierdan el siguiente capítulo, a la misma hora y en el mismo canal. El Señor me los guarde, hermanos.